¿Qué tal? Muy buenos días, espero me escuchen bien. Bueno, pues ya son tardes. Hoy es sábado 30 de septiembre del 2023 y estoy grabando esta sesión pues para que adelante un poquito mi carga de trabajo de todos estos días. Pues bueno, la noticia que tengo que darles es que el maestro Manuel regresa a partir del 1 de noviembre. Así que bueno, ya tenemos una fecha, todavía pues no confirmada, pero sí ya por lo menos un aproximado. Así que bueno, yo los voy a acompañar hasta la semana del 23 de octubre. Por lo tanto, bueno, estaremos viendo los temas correspondientes, ¿no? En esta semana, nuevos contextos y roles del estudiante y docente ante la tecnología, modelos tecnoeducativos para el siglo XXI, ciudadanía digital, marcos y modelos de la competencia digital y las áreas de competencia digital, el DIC, proyecto DICCOM y la información y alfabetización informacional que forman parte pues de las competencias, ¿no? Del área de la información, de la alfabetización, perdón. Entonces, bueno, nos estaríamos viendo hasta la semana 8, a partir de la semana 9, que ya es del 31 de octubre al 9 de noviembre, pues el maestro Emanuel se incorpora y es parte de lo que pues quería comentarles. Hoy pues traigo un filtro ahí de antiguito de televisión, un poco para tapar lo que hay por acá en casa de mis padres. Y aprovechando que ahorita están en una consulta médica, dije, bueno, voy a inspirarme y concentrarme para poderles grabar esta sesión. ¿Sale? Bueno, pues entonces vamos a trabajar el día de hoy con el tema de los nuevos contextos y los nuevos roles del estudiante y del docente. Vamos a utilizar para esta clase una serie de imágenes, infografías, y también les voy a dar una lectura para que complementen lo que vamos a comentar ahorita. Esa lectura la van a poder hacer en la semana y sobre la lectura vamos a poder hacer el foro de discusión, que es la semana 4, ¿no? A ver, déjenme recordar. Sí, creo que es la semana 4. No miento, ya estamos en la semana 5. Entonces, pues vamos a trabajar ese foro de discusión ahí en Classroom. Igual voy a poner ahí unas preguntas, nos vamos a basar en de hecho vamos a compartirlo para que lo vean en este documento. Ay, a ver, no lo tengo aquí. Sí, sí, lo tengo aquí, que es este. Bajar tantito competencias TIC para el desarrollo profesional docente, una oportunidad para innovar. Ese es el texto que vamos a estar pues haciendo lectura. Es muy breve, es un texto de 7 páginas, no es mucho. Espero que pues no les complique bastante lo que tienen que hacer esta semana para leer este texto, ¿no? Entonces vamos a ponerlo ahí en plataforma para que ustedes lo tengan disponible, ¿vale? Bien, pues vamos a comenzar con algunas imágenes que les decía, que nos dan una idea del tema de esta semana. Y bueno, el tema de esta semana es el docente, nuevos contextos, nuevos roles para él, para el alumno en el siglo XXI. Bien, debo contar la anécdota personal para que tengamos un referente de cómo es que nos fuimos involucrando poco a poco a la tecnología. En mi caso muy particular, no era muy partidaria de la tecnología, me resistía mucho a comprar un smartphone, aguanté lo más que pude a tener un teléfono cacahuatito Nokia, de esos que tenían todavía su Snake, como juego, ¿verdad? Y bueno, ya cuando por fin me compré mi primer smartphone, un Nokia por cierto también, empecé a adaptarme a estas nuevas formas, ¿no? Incluso yo creo que ya les platiqué que me resistí mucho a tener un Facebook. Ese primer Facebook lo abrí porque ya era inevitable y en el trabajo me hice llamar de otra manera porque todavía me daba incluso miedo mostrar mi nombre real ahí en Facebook. Entonces, bueno, así empecé. Me puse Ana López, ya después coloqué el Maestra Pucheta en Facebook para que pues todos supieran que era yo. Pero bueno, en mi experiencia personal podría decir
que del año 2004 a la fecha he estado interesada en los procesos tecnológicos, pero interesada en poderlos ocupar a favor de mi didáctica, ¿no? De mi docencia. También porque, bueno, yo era una maestra tradicional, aunque usted no lo crea, era una maestra que ocupaba antologías, por ejemplo. Antología, pues es estos materiales impresos, generalmente eran fotocopias de libros, y me gustaba llegar con esta fotocopia allí con mi grupo, perdón, y pues leer, bueno, prácticamente era eso, ¿no? Leer el texto, explicarlo, ocuparlo para hacer algunos organizadores gráficos, para exposiciones. Y fíjate, ya no recuerdo incluso cómo utilizaba mucho esos textos, ¿no? Pero sí recuerdo que les pedía que sacaran las copias y que llevaran cada vez que tuviéramos la clase, que llevaran estos libros. Bueno, después, poco a poco y sin darme cuenta, pues empezamos a mutar a la parte digital, o sea que estas antologías pues ya no eran así en forma física, engargolada. Incluso tenía mi propio distribuidor, ahí un señor que me hacía el favor de hacer estas fotocopias y entre él y yo hacíamos el negocio. Pues bueno, yo tenía varios grupos, entonces pues sí era bastantísimo material impreso. Luego yo me fui de esa universidad y poco a poco, como les digo, pues ya no fui utilizando este tipo de materiales. También un poco la observación de mis grupos, ¿no? En donde pues ya me comentaban, ¿no? Maestras, que ¿por qué no nos manda un material digital, ¿no? Y bueno, también por ahí cierta resistencia de mi parte, no, bueno, porque es mejor leerlo aquí en clase y aquí podemos subrayar y aquí podemos tomar notas. O sea, era una maestra tradicional, tal como me ven aquí ahorita encuadrada en mi televisión analógica, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué tuve que hacer? Pues replantear mi docencia. En 2004 todavía no estudiaba yo una maestría. Mi primer maestría la empecé a utilizar, perdón, a estudiar en 2010. Entonces, poco a poco, ¿no? El uso de la red social, WhatsApp, Facebook y después mis materiales, ¿no? Yo era una maestra que siempre traía plumones o si era un pizarrón de gis, pues traía yo mis gises y siempre andaba cargando con todos estos materiales, ¿no? Láminas, hojas, una mochila muy pesada siempre. Y llegaba ahí, pues a eso, ¿no? A trabajar en la parte, pues más textual, muy, muy textual. Y luego, bueno, con el tiempo también mis alumnos que me pedían libros digitales, lecturas virtuales que se pudieran enviar por correo. Empecé a crear correos incluso para mis grupos. Les ponía yo generación tal y tal. Y entonces en este correo yo mandaba el material que iban a leer, así lo hacía. Y luego ya descubrí que en Facebook se podían hacer grupos también, entonces bueno, pues fui poniendo grupos, añadiéndolos y bueno, trabajando estos materiales y comentarios de esa manera. Ahora agregando también la parte visual, videos. Y ya después con el tiempo empecé a ver que teníamos también la posibilidad de ocupar este, de ocupar, a ver, es que me distraje un poquito, perdón. Que mis alumnos me decían, maestra, ¿y por qué nunca hace materiales? ¿No? Yo siempre solía hacer materiales, pero de forma física. O sea, alguna cartulina, algún cartel, alguna lámina, mis textos ahí en el pizarrón, y me decían mucho, ¿no? Eso, maestra, usted explica bien, pero nos gustaría ver algo visual, algo preparado por usted. Y entonces, bueno, ya me empecé a interesar en las diapositivas. Pero luego las diapositivas también ya habían cansado, ya, o sea, habíamos alcanzado el límite y empezamos a utilizar otro tipo de cosas, ¿no? Como infografías, videos, y paulatinamente fue lo que empecé a utilizar. Bueno, me meto a estudiar mi primer maestría. Ahí ya estudiando esta maestría me proponen dar las primeras clases de tecnología. Y primero pues yo tenía que empaparme de eso, no sabía yo muy bien cómo estaba el tema
y empecé a conocer todo esto que ya hemos ido comentando, ¿no? La evolución de la tecnología, las nuevas herramientas, las aplicaciones, las plataformas. Así me fui involucrando un poco más con estas herramientas. Pero créanme, no era el típico maestro que se interesara. Entonces, bueno, podríamos decirse que yo estaba en este momento siendo un docente 2.0. ¿Por qué? Bueno, porque pues pretendía yo enriquecer mi clase, pero no sabía bien cómo y tampoco me orientaron al respecto, o sea que nadie se tomó el tiempo de darnos un curso, de empaparnos en esta tecnología, sino que yo solita pues me fui integrando a esas comunidades en la red, por ejemplo, viendo un artículo también que ahorita les voy a enseñar en la web del maestro, que es un sitio web muy interesante. De ahí pues empecé a tomar ideas. Es un sitio que te da precisamente muchas herramientas, te explica temas basados en la tecnología, pero pues desde el enfoque de la evaluación formativa, desde el trabajo colaborativo, desde poder hacer producciones, evaluaciones mucho más dinámicas. Y así empecé a enriquecerme pues de todo esto, pero de forma muy autónoma, ¿no? Por fortuna, pues siempre he manejado procesadores de texto pues muy bien. Considero que los manejo bien, que soy alguien que explora, o sea que, bueno, no tiene miedo a equivocarse. Me he equivocado muchas veces, muchas, pero pues intentando, haciendo esto pues cada vez mejor, he podido ver que tiene muchas funciones, por ejemplo, un procesador como Word, como PowerPoint. eh, pues bueno, todo esto me ayuda a que podamos integrar esas herramientas a facilitar el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues las TIC llegaron así, empezaron a meterse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo era una maestra tradicional y casi todo lo hacía de forma manuscrita, casi todo, casi todo. Llevar mis evaluaciones, hacía exámenes, todo manuscrito. Pero en cuanto empecé a conocer tecnologías, reconozco que empecé a ver el lado amigable de las TIC y bueno, realmente fue un descubrimiento, empecé a participar un poco más. Incluso conocí muchas personas, muchos maestros de otras partes del mundo a través de estos foros, estos chats de vinculación académica y pues obviamente me hice muy amiga de todos ellos. Incluso, bueno, pude viajar al extranjero pues por esa situación incluso. Entonces, bueno, pues puedo decir que desde la experiencia particular, eh, la tecnología me ha abierto fronteras, ¿no? Que ha hecho que el panorama que yo tenía de la educación pues se abriera, empezar a tener mucha más apertura para cualquier cosa que pudiera mejorar nuestra práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues era una docente 2.0. ¿Por qué? Bueno, porque me empezaba a adaptar a los nuevos escenarios. Los cambios metodológicos ya no me asustaban, la experiencia de integrar nuevas herramientas tampoco. Empecé incluso a jugar un poco con mi personalización de mi web, personalización de mi espacio de trabajo, que es una laptop. Empecé a jugar, por ejemplo, con cursores, con aplicaciones, empecé a meterle programas a mi computadora, a explorar un poco, a ver cómo hacer videos. Zoom, por ejemplo, lo conocí en el año 2016, muy probablemente fue en 2016, cuando conocí Zoom. De hecho, adelantada a la pandemia, ¿no? De 2020. Y pues primero yo decía, ahora a ver cómo. A ver, a través de un link yo me puedo conectar con alguien que está en otro lugar, en otra parte de la ciudad y podemos platicar y podemos compartir una pantalla. Y me decían, sí, órale, y pues ya tuve que hacer este tipo de cosas para poder integrarme. Entonces, bueno, más que un maestro tradicional, dice que explica los libros, pues eres un coach motivador para tus alumnos, entonces eres abierto, eres paciente, tienes cualidades que han ganado la confianza de los alumnos y que inspira a obtener resultados en el aula. Pues sí, he tratado de ser ese maestro que le agrega un plus y pues gracias a eso llegué a la UPN, gracias a ese arrojo
entré a la UPN y quise pues experimentar, a ver, qué podía yo sacarle provecho. ¿Sí? Empecé a experimentar esto de cómo le podía sacar provecho a esas tecnologías, ¿no? Y bueno, aquí como les digo, eres parte de foros y comunidades online de educadores. Claro que me metí a esas comunidades, claro que fui a ver cómo era el ambiente en estos lugares, ¿no? Muy temerosa al principio y después pues ya como hilo de media me fui, porque se entablan nuevas relaciones, se entablan puntos de vista distintos con maestros que pues no están aquí contigo, que están en otro lugar y que tal vez experimentan cosas muy parecidas a las que tú experimentas aquí en el aula. O sea, compartir estas experiencias es muy enriquecedor. Luego, pues utilizamos las redes sociales como herramienta pedagógica, o sea que compartimos contenido de apoyo e información con nuestros alumnos y fomentamos el interés a través de eso, ¿no? Por eso es que la selección de diferentes herramientas nos ayuda a hacer más atractiva la clase. Ajá. Entonces, bueno, pues mucho depende de quién está asumiendo el control de su aprendizaje. En mi caso, yo decidí asumir ese control y dije, bueno, pues tengo que cambiar. Mis alumnos ya me están diciendo que pese a que explico pues bien, tengo que agregarle algo. Entonces me tuve que atrever a eso, ¿no? Y hacer pues cosas nuevas para mí, realmente muy nuevas. Los alumnos me enseñaron cómo etiquetar, me enseñaron cómo crear grupos de WhatsApp, me enseñaron cómo hacer conversaciones inteligentes, que pudiera yo pues tener estas herramientas también de comunicación más clara, que pudiera ir mejorando las cosas. Fíjate, antes, después de que decía yo todo por escrito, y así era, te escribía las instrucciones de las tareas así, en el pizarrón. Luego pasé a la etapa en la que escribía un documento y me salió un documento como de 2 o 3 hojas. Y luego pasé allá a la etapa de utilizar una plataforma en donde concretamente te explico ahí una actividad y ahí se queda. Y esto a mí me ha servido, pues bueno, muchísimo para sintetizar cosas, ¿no? O sea, yo reciclo estos materiales y los voy adaptando a las condiciones y necesidades de los nuevos grupos. Pero he notado precisamente que me facilita mucho un ambiente virtual, me facilita mucho la distancia también, el uso de estas herramientas para poderme poner en contacto con todos ustedes. Así que incluso ya ahorita no me da pena hablar frente a una cámara, grabarme con mi celular, dando un aviso, no me da pena. Pero sé que muchos estudiantes y muchos maestros sí que tienen todavía un poco de recelo con las tecnologías. Y bueno, los sitios web y aplicaciones móviles son las herramientas educativas con las que vamos a comparar todo este contenido, ¿no? Entonces, las lecciones en el aula, las apps son nuestras mejores aliadas en la implementación de guías pedagógicas. Sí, sin duda, el docente 2.0 que era yo, ahora pues ya se ha mutado un poquito al siguiente nivel. Y ahorita voy a hablar de esos diferentes niveles. A ver, vamos a cerrar aquí y vamos a abrir la otra infografía. Bien, esta evolución de la web, que conocemos como la evolución de la web 1, web 2, web 3, incluso pues ya que estamos en la web 5, a la educación pues ha ido también llegando poco a poquito. Entonces a esta educación le llamamos una educación tecnológica generación 1.0, generación 2.0, generación 3.0 y generación de educación 4.0. O sea, todavía no estamos en la web 5, apenas estamos alcanzando en la educación 4.0. Pero bueno, allá vamos. Mientras que la tecnología en el ámbito de la medicina, de la arquitectura, de la industria automotriz, la tecnología química, la tecnología arquitectónica, todo eso ya va avanzando a ritmos muy grandes. La educación vamos despacito, no sé por qué. Quizá teorizaría que es por la disposición que tenemos como maestros de hacer cambios. Entonces, bueno, pues
tratando de evolucionar, tratando de crecer y de ampliar nuestros horizontes, pues tenemos que atrevernos a utilizar estas herramientas. Y entonces, bueno, la educación 1.0 es la enseñanza en una sola dirección, centrada en la evaluación, a través de exámenes y en el trabajo individual. Todavía escucho que muchos maestros se quedaron aquí. Ya utilizan ciertas tecnologías, pero siguen siendo tradicionales 100%. Es decir, que hacen sus exámenes, tal cual literal, así en hojas. E incluso he visto que las aplicaciones de exámenes, si son en línea, también las hacen como si fueran en presencial. Es decir, está viendo el maestro con la cámara y les dice, a ver, quiero que bajen su cámara, quiero ver cómo están escribiendo. Y quiero ver que estén ahí, que sus ojos estén enfrente del examen. Y tú dices, órale, no manches, pues qué estricto, ¿no? Porque pues sigue siendo lo mismo, a pesar de que esté utilizando esta tecnología, pues está haciendo lo mismo, ¿no? Aplicando un examen tradicional de una forma tradicional. Entonces, bueno, se enfocan en el trabajo individual, incluso pues destacan las virtudes y defectos de los alumnos de forma muy individual. Así que bueno, pues ahí tenemos este ejemplo de la educación 1.0. El maestro, que significa que el maestro utiliza tecnología, pero la tecnología pues la sigue usando de manera tradicional. Bien, otra anécdota por ahí. Recientemente me la contaron. Alguna maestra les pidió que imprimieran un texto de más de 180 páginas y que llevaran este texto pues a la clase, ¿no? Pero resulta que nunca han ocupado esa lectura. Resulta que nunca la han ocupado, que nunca la han trabajado, nunca la han visto. Y bueno, el gasto innecesario de imprimir, ¿no? Yo diría ahorita a estas alturas ya para qué imprimimos. Con estas herramientas podemos poner una carpeta de Drive, ahí colocar las evidencias, hacer una plataforma, ahí colocar las evidencias. ¿Para qué imprimir? ¿Para qué el gasto de hojas y de dinero pues en impresiones? Bueno, ese es mi punto de vista y quiero que también tú pues te expreses, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Ahora, la educación 2.0 pues es una enseñanza bidireccional en donde estamos interactuando, estudiantes con maestros en grupos de pares. Pues esta nueva versión de la educación, pues sí, trajo cosas buenas, ¿no? El trabajo en equipo, la importancia de elegir materiales, pero no solamente para el trabajo de nosotros como docentes, sino que permitimos que el alumno también cree y proponga sus materiales. En la educación 3.0 el aprendizaje está autodirigido, perdón, y fomenta la búsqueda digital de información, estimula competencias para la creación de contenido. Poco a poco se fue dando lugar a esto, poco a poco. Antes se les pedía que hicieran los trabajos manuscritos, les tomaran una foto, la subieran. Se sigue haciendo, pero hoy día pues ya se prefiere que tenga una mejor calidad visual, perdón, y que se establezcan pues los criterios de la creación de contenido digital. Así que pues la formación tecnológica en este ambiente 3.0 pues es mucho más autónoma, es mucho más autodirigida. Tú buscas tu información, claro, con una guía, con un profesor que te esté ahí, pues por lo menos sugiriendo algo a donde tengas que buscar, ¿no? También sé que hay muchas anécdotas al respecto, ¿no? Muchos maestros que todavía no dominan la parte de las instrucciones. Es decir, te pueden dar una instrucción hoy, mañana te la cambian, te dan otra. No están acostumbrados a tener una claridad en la evaluación y entonces, bueno, pues te sacan cada cosa o te piden cada cosa de último momento, pues porque se les ocurrió al momento, ¿no? Entonces, pienso que la tecnología no es la que falla, sino la planeación que un docente pueda tener. Así que, bueno, buscamos que nuestro estudiante se estimule, participe, busque información adecuada, lea, comprenda, analice, critique. Y pues esta experiencia en la educación 3.0 es la que se
potenció o se está potenciando todavía. Pero siento desde mi punto de vista que el estudiante va bien en muchas de las ocasiones y el docente va atrás. No sé por qué. A lo mejor en mi ambiente de trabajo pues hay mayormente maestros pues grandes, ¿no? Maestros ya pues mayores, ¿no? Entonces también eso influye en esta forma de trabajo. No trabajo con muchos maestros jóvenes, entonces bueno, quiero pensar que el maestro joven ya domina esta parte. Quiero pensar que el maestro que tiene pues alrededor de 25 a 30 años, pues eso lo practica, lo hace, ¿sí? Bien, y la última, educación 4.0 centrada en las competencias, pues nos habla de una autodirección, trabajo en equipo y de la autoevaluación. El aprendizaje se basa en proyectos con el uso de la tecnología. Y bueno, constato esto porque he intentado desde hace muchos años ya, por lo menos 14 años, repito, cuando entré a la maestría te abre un panorama muy interesante. Entonces, a partir del 2010, cuando me empezaron a caer los 20, ya tenía yo 10 años de ejercicio profesional. Empecé a reflexionar sobre mi práctica e implementar proyectos. Empecé a hacer cosas pues que iban saliendo de mi reflexión, ¿no? Y yo decía, a ver si intentamos esto, a ver si jugamos a esto, a ver si ponemos esta estrategia, a ver por qué no hablamos de estos temas. Empecé a trabajar en mi cabeza pues con muchas cosas, ¿no? O sea que las competencias realmente se tienen que estar viviendo y viendo en el actuar, en la acción. No hablar de competencias y solo decir hay que ser competentes, no, 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 sino que ya en el actuar. Entonces, yo he estado experimentando 10 años en donde he observado que sí, que el trayecto formativo acompañado de práctica, acompañado de una visualización, de un desempeño, de una habilidad concreta, pues le lleva al estudiante a mejorar su práctica y mejor aún si tú le retroalimentas, si tú le dices, amigo, tienes que mejorar aquí, amiga, tienes que mejorar acá, este, vaya, vaya, o sea, a la par de nuestro crecimiento profesional también debe ir un crecimiento personal, ¿no? Entonces, trabajar mucho en ti, autorreflexión, para que puedas dar lo mejor de ti como profe en, en todas las materias, en cualquier materia que se te presente y en cualquier escuela donde tú estés trabajando. Así que yo te invito a que seas parte de esta generación de educadores 4.0 que sí realmente averigua cómo hacer que su estudiante aprenda. Al final del día es lo único que importa, ¿verdad? Es lo único que importa, que aprenda. Ayer me decían mis alumnos, fíjese maestra que tenemos una maestra que es muy buena, que es muy sabia, es una maestra que sabe mucho, es una maestra que, mis respetos, es muy exigente y bueno, pues nos trae, o sea, en chinga, vamos a decir. Y pero resulta que tenemos que ver un contenido específico o la materia nos dice que tenemos que ver un contenido concreto y pues ya llevamos 4 semanas y pues no salimos de ver una cosa, ver otra. O sea, queremos ya llegar a que nos diga pues qué es el contenido, ¿no? Entonces, bueno, sin dar nombres. Me puse a pensar en eso precisamente, ¿no? Dije, bueno, sí, si al final del día tú eres un buen maestro, tú te consideras un maestro que enseña, que te preparas, que buscas información, que estableces tiempos, que eres claro en tus instrucciones, pues ¿por qué no enseñar lo que hay que enseñar? ¿Verdad? Nada te lo impide. Entonces, pues bueno, yo les invito a que hagan esa reflexión, a que el aprendizaje se atrevan a hacerlo por proyectos. Yo tengo, les digo, ya mucho tiempo, mucho callito experimentando y experimentar implica también cometer errores, también implica cosas que no salen bien, pero justo es eso, ¿no? El aprendizaje de cómo mejorarlo, ¿va? Y pues si estás interesado en saber cómo vamos a trabajar proyectos en el uso de la tecnología, pues no comas ansias. De hecho, ya terminando el mes de octubre,
precisamente se les pide que trabajen en un proyecto común, que va a ser una página de Facebook. Y ahí es donde pues vamos alimentando estas habilidades, estas prácticas, que nos van a servir de mucho para poder integrar pues la tecnología al campo que queramos. No importa si es matemáticas, historia, geografía, español, lo que sea. Vas a poderlo integrar. ¿Sale? Ok. Bueno, pues ya estamos terminando. De hecho, vamos nada más a retomar la lectura para que veamos algunos otros aspectos muy rápidamente. Y prácticamente, bueno, nos dice cosas similares, ¿no? Aquí, si pudieran ustedes tener su teléfono, yo no tengo, pero voy a hacer como que tengo mi teléfono. Escanearían así con el código QR este mismo texto y lo podrían abrir, porque para eso está disponible en código QR este texto, pero yo se los voy a enviar a la plataforma para que tengan pues ahí a la mano el texto. Pues nos habla de eso, ¿no? De los cambios fundamentales que se empezaron a dar desde las últimas 2 décadas del siglo XX hasta pues las primeras 2 décadas del siglo XXI, ¿no? Si bien, como ya dije, la pandemia nos trajo un acercamiento más abrupto a las tecnologías ya existían. Para quien ya se había atrevido a usarlas, nos dimos cuenta que pues no era tan difícil, que no es tan eh, caótico aprender a través de tecnologías. Muchos maestros se siguen resistiendo. La idea es que podamos proponerles hacer cosas con la tecnología que nos ayuden a acercarnos mejor al conocimiento, ¿no? Así que así como a mí me propusieron mis alumnos de aquellos entonces, del 2006, del 2008, hacer cambios, pues así te pido a ti que tú te acerques a tu profe, que hablen como adultos, que pues le comentes, ¿no? Maestro, a ver, su clase me gusta, su clase está muy interesante, pero igual y podría mejorar si hacemos tal, si utilizamos esto, si utilizamos el otro, ¿no? ¿Para qué? Pues para que también reaccionen. Nuestros maestros tienen que reaccionar ante ante el inminente uso de las tecnologías, ¿no? Así que dice, es fundamental tener presente que en la actualidad los docentes se encuentran frente a una realidad que en mayor o menor grado resulta ajena a aquellas en la cual fueron preparados. Sí, esa es la consigna. Nuestros profes, incluso yo misma estudié del año 95 al 2000 mi licenciatura y créanme, no se parece en nada a la forma en la que ustedes aprenden. En nada, no se parece en nada. Comenzando por esta eh, forma de trabajo de mis maestros, que fueron muy buenos, pero que funcionaba para ese momento, ¿no? Para el 95 funcionaba. Nos mandaban a la biblioteca a buscar un libro y a leer el libro, ¿no? De un día para otro, por lo menos 5 capítulos. Entonces, pues funcionaba, así era la técnica. Nos hacían copiar y copiar y copiar textos y pues así funcionaba. Pero bueno, estamos hablando de que apenas estaban llegando las computadoras a nuestras casas de estudio. Así que hoy día que ya tenemos todo a la mano, todas las modalidades disponibles, que ya vimos la nube, ya vimos el teléfono móvil, el blended learning, ya vimos el transitive learning, ¿no? De cuando podemos trasladarnos de la tecnología a nuestra casa, de nuestra casa a una realidad virtual, a un museo. O sea, ya es inevitable. Así que tenemos que reconocer los docentes que ya enfrentamos una realidad muy diferente a la que fuimos preparados. Lo constato con mi experiencia. Y bueno, mi pregunta en el foro ahí va a estar, sería pues eso, ¿no? ¿Cómo le entramos a la tecnología? Aquí nos habla de diferentes momentos, ¿no? Un primer momento nos habla de la exploración. Es la primera exploración, perdón, la primera aproximación al mundo de la tecnología. Saca una cuenta en Geniali, saca una cuenta en Canva, saca una cuenta en Kahoot, saca una cuenta en cualquier plataforma, en Quizzes, y explora.
explora, explora, métete, busca. Fíjense, ahorita me acabo de acordar que en aquellos tiempos también, 2008 más o menos, un alumno me llega con un sitio web que se llama BrainPop. Le dije, ¿eso qué es? BrainPop. Me dice, pues es un sitio web creado en Estados Unidos, donde hay contenido digital muy bonito, muy interactivo, hay videos. Ahorita es muy común, pero en aquel entonces no lo era. Pero bueno, después vamos a explorar BrainPop, van a ver que no es pues un sitio web cualquiera, es un sitio web educativo muy específico. Lamentablemente, pues es de pago, lamentablemente tiene sus condiciones para poder acceder, pero bueno, podemos utilizar la parte gratuita, para eso está. Poco a poco ya la educación también se ha ido, pues, de mala manera comercializando, pero bueno, si volvemos aquí al mismo punto, pues, en primer lugar, explorar, dejar el miedo, dejar el prejuicio a un lado y abrir la mente para ampliar nuestros horizontes. Hoy que fui a dar clases, hoy sábado, un alumno que es padre de una niña de 10 años, dice él que trae una pelea a muerte con la tecnología que ella usa, porque, bueno, para lo único que utiliza su tecnología es para videos, chistes y memes. Y pues bueno, eso pues tampoco está del todo bien, porque, pues bueno, puedes utilizar la tecnología para muchas cosas, no nada más para redes sociales y para el chascarrillo. Bueno, en segundo lugar, desarrollo de capacidades con las TICs. De esas capacidades, pues me gustaría preguntarte, ¿no? Pues, ¿cómo las adquiriste? ¿En qué eres bueno? ¿Serías capaz de enseñarle a alguien alguna aplicación, algún juego, alguna tecnología? Y el tercer momento es la innovación, que se caracteriza por que el docente es capaz de proponer nuevas ideas en prácticas. Utiliza las TIC para crear, utiliza para expresar ideas, para construir. De aquí, de estas lecturas, yo misma saco muchas ideas, o sea, conforme voy leyendo, voy aterrizando cosas y digo, ay, pues sí, podríamos hacer esto. Te voy a platicar la última anécdota de hoy, espero no aburrir con tanta anécdota, pero así brevemente. En una materia que daba yo hace poco, en 2021 precisamente, mi materia se llamaba Educación en Valores y Medio Ambiente. Ajá. Entonces, pues estábamos en pandemia. Y les dije, ¿saben qué, chicos? Vamos a crear una página. Ustedes van a darle nombre, le van a dar identidad, pero tiene que ver o va a tener que ver con experimentos sociales que vamos a hacer como grupo para que se puedan mostrar a través de una página. Ajá. Entonces crearon una página en Facebook muy bonita que se llama Embajadores de Nuestro Mañana. Y en ella pues representan, como son licenciados en Ciencias de la Educación, representan a ese embajador que es el educador y que hace justo pues lo necesario para poder ejercer una influencia positiva en las personas que está educando. Y entonces ahí hicieron canciones, hicieron proyectos, fueron a hacer campañas de limpieza, experimentos sociales, recomendaciones, un contenido muy bonito. Así que bueno, precisamente todas estas lecturas nos abren el panorama siempre y cuando seas un maestro que pues te guste también leer. Lee de vez en cuando, no pasa nada. Y al contrario, va a pasar mucho. Bien, pues te invito a que termines de leer esta parte donde nos habla de la formación entre pares, donde nos habla del maestro digital, qué competencias debe estar integrando a su práctica. Brevemente, pues conocer diferentes medios de búsqueda, comunicarse a través de diferentes herramientas en la web, diferenciar e integrar redes de aprendizaje, manejar diferentes herramientas TIC, generar espacios como foros y conocer el gobierno en línea. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy con este repaso. Te digo, este texto es muy breve, lo puedes leer para acompañar lo que vamos a hacer esta semana, que es un foro. Ahí vamos a ir comentando pues lo que nos parece que pueda ser inspirador, que pueda ser constructivo para nuestra práctica.
algo que nos signifique mucho, mucho, mucho. Ahí les voy a compartir en ese foro, pues, cómo también un edutuber, que sin proponérselo es un edutuber, el maestro Jaime Buigas, me inspiró. Es un maestro español, no tengo el gusto de conocerlo personalmente. Él no tiene red social, él no tiene canal de YouTube, pero ponen sus conferencias ahí en diferentes canales y he visto todas. Me gusta mucho pues lo que habla, me gusta lo que dice, me gusta las ideas que me hace pensar. Esa recomendación y la de el canal de BBVA, Aprendemos Juntos, recomendadísimo. Son dos cosas que les paso al costo para que, bueno, puedan ir también buscando inspiración, porque va a ser necesario que más adelante, pues, propongan proyectos. ¿Va? Bueno, por mi parte es todo, muchachos. Acá me despido con esta hermosa vista de sartenes de la cocina. Ya tengo hambre, me voy a poner a guisar para, pues, llenar la pancita. Cuídense mucho, los veo la siguiente semana. Bye.